les bendiga a todos en esta mañana, en el nombre del Señor. Un saludo muy especial para nuestra hermana Liliana, para su grupo de mujeres que tienen este proyecto tan bonito de poder por estos medios compartir la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos también que están allí conectados, a cada una de las mujeres, a todos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos regala esta oportunidad entonces de poder seguir, hermanos, adelante, siempre firmes, proclamando las maravillas de nuestro Dios, hablando del ser más supremo, del ser más maravilloso, del ser fiel, que es el Señor Jesucristo. Bueno, le agradezco a nuestra hermana Liliana por la invitación. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos, a todos. Un saludo cariñoso en el nombre de Jesús desde acá de la ciudad de Medellín, pero estoy directamente en Envigado. Aquí servimos al Señor en la congregación del Salado, Envigado. Y bueno, agradecidos con Dios porque servir al Señor es un honor, es un privilegio y es solo por su gracia y por su misericordia. Entonces, un saludo, hermanos, para todos en el nombre del Señor. Y vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Quiero leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, verso 1. Todos conocemos, creo que ya se nos ha hecho familiar el lema de nuestra iglesia en este 2021, que es fe siempre. Amén. Fe siempre. Ese es el lema de la iglesia en este año. Gloria al Señor. Y creo que Dios, por medio de este lema, ha querido motivar. Amén. Ha querido inspirar en nosotros una fe genuina. Gloria al Señor. Una fe siempre en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, verso 1, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en la nueva traducción, lenguaje actual, dice la palabra del Señor, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fe siempre. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es necesaria la fe, pues ya leímos un concepto de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la esperanza de lo que no vemos. Gloria al Señor. El mundo afuera que no tiene a Dios, tiene su fe, tiene su confianza puesta en hombres, algunos, otros en quizás en su religión, otros quizás en sus gobernantes, otros quizás en su familia. Y ellos creen, están convencidos de que esas personas a las que ellos tienen puesta su fe, su confianza, no les van a fallar. Y esto los motiva a ellos a hacer, a ir, a quizás hacer muchas cosas, porque ellos tienen su confianza puesta en alguien. Pues nosotros hemos tenido la revelación más grande que puede tener el hombre, que es la revelación de conocer al único y sabio Dios, al único y soberano Señor, al creador del cielo, de la tierra, al que creó nuestras vidas, al que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Gloria al Señor.
Hermano y amigo, si hay algún amigo que esté allí escuchando, quiero decirle en esta mañana que esta revelación de creer, de poner nuestra confianza en Dios, es un privilegio, es un regalo. Nada más estos días estaba yo pensando y le decía al Señor, Señor, gracias por esta revelación que me has dado. Gracias porque has permitido que mi mente pueda entender lo grande y lo soberano que eres. Amén. Cuando hablamos de la fe en Dios, hablamos de algo, hermanos, que no pasa, de algo que no es perecedero, de algo que no es ficticio, de algo que es por los siglos de los siglos y de los siglos. Gloria al Señor. ¿Por qué la fe del hombre en Dios es algo de verdad real? ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Dios no hace lo que hace el hombre, que es prometer, decir y quizás ilusionar las personas y irse y olvidarse del hombre. No, Dios es fiel, aunque nosotros no veamos la respuesta. Dios es fiel, aunque nosotros no veamos ya que Él está orando, pero Dios sigue siendo fiel. Gloria al Señor. La palabra fe en el Nuevo Testamento se encuentra 150 veces. Gloria al Señor. Los hombres y las grandes mujeres de Dios en el Antiguo Testamento eran hombres y mujeres confiados en Dios. Y se dice que en el Antiguo Testamento el término fe significaba lealtad, fidelidad o confianza. Y era una descripción de la naturaleza de Dios, no de la nuestra. Amén. Por eso tenemos que saber en dónde está nuestra confianza. Porque a veces somos creyentes, pero a veces tenemos la confianza en esta persona o en aquella o en el líder espiritual. Pero hermanos, nuestra fe debe de estar directamente en Dios. Amén. Directamente en Él. Por esa fe, grandes hombres como Abraham, no era porque Abraham era un hombre grande, no, era porque Abraham le creyó a Dios. La Biblia nos habla de cómo el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero ¿cuál fue la motivación de Abraham? Lo que Dios le había dicho. Gloria al nombre del Señor. Es necesario entender que la fe en Dios no hace que Dios haga solamente lo que nosotros queremos, porque a veces pensamos eso. Y pensamos, es que yo no tengo fe porque oré por tal enfermo y no fue sano. Es que yo no tengo fe porque Dios no me ha dado esto, no me ha dado aquello. No, eso no es la fe. La fe no es mover a Dios a hacer lo que yo quiera. Claro, a Dios le agrada que nos acerquemos a Él y le creamos. Claro que sí. Pero eso no lleva a Dios a hacer lo que nosotros queramos, porque a veces lo que nosotros queremos no es lo bueno para nosotros, no es lo agradable, no es lo que nos va a llevar a un lugar mejor, porque a veces nuestra mentalidad es superficial, pero Dios sí sabe lo que es mejor. Por eso la fe en Dios no es para que Dios haga lo que yo quiero, así como yo le digo, sino para que Dios se glorifique en mi vida, forme mi vida, me enseñe, me ayude a aferrarme a Él.
Hermanos, la fe en Dios es arrojarnos como ese niño que se va y se acuesta en los brazos de su padre y descansa y está tranquilo y quizás tiene un dolor porque se aporrió o quizás tiene una enfermedad, pero él en los brazos de su padre está tranquilo. La fe en Dios no es solamente que está en los momentos buenos, no, la fe en Dios debe estar siempre, porque esa fe nos debe de llevar a creer en Dios, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, estamos en los brazos y en las manos de Dios. Gloria al Señor. Fe siempre. El Señor entonces le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham salió sin saber a dónde iba y le fue muy bien. Amén. El Señor le promete a Abraham un hijo y le dice, y ya Abraham de 100 años y Sara de 90, y dice Abraham, bueno, pero que aquí, ¿qué va a hacer acá el Señor? ¿Cómo va a hacer esto? Pero era algo, hermanos, que Abraham ya había perdido esa esperanza de tener un hijo. Pero Dios le promete su hijo y a la edad de Abraham de 100 años y de Sara de 90, llega su hijo. Pero cuando a Abraham Dios le da esta promesa, pasaron más de 10 años. Dice la historia que 13 años pasaron y Abraham seguía esperando la promesa de Dios que era su hijo. Gloria al Señor. Entonces miremos que la fe no es, porque es que a veces estamos desenfocados en lo que es la fe. A veces creemos que la fe es para que Dios obre ya y que haga esta sanidad ya, y yo tengo fe y entonces esto se hace así y Dios así. No, la fe en nosotros los creyentes nos debe llevar a una dimensión grande espiritual en Dios, que es caminar en victoria, caminar con convicción, caminar con esa confianza, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la persecución, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad. Fe siempre. La fe siempre es en ese momento difícil. La Biblia aquí en este pasaje de Hebreos nos narra cómo grandes hombres y grandes mujeres por la fe alcanzaron grandes victorias. Pero también dice la Biblia que muchos murieron sin ver esa respuesta, pero ellos no murieron angustiados ni amargados con Dios. ¿Por qué, Señor, no me da lo que te pido? Es que no tengo fe, es que yo no. No, hermano, no se cuestione así. Tranquilo, simplemente dígale a Dios, ayúdame a confiar, a depender de ti y que venga lo que venga. Gloria al Señor, porque por la fe, gloria al nombre del Señor, dice la Biblia que Abel ofreció una ofrenda mejor que su hermano. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor, que su hermano Caín. Por fe. Pero ¿cuál era la motivación de Abel al ofrecer esta ofrenda? ¿Cuál era? Era agradar a Dios. Era llevar a Dios lo mejor. Quizás Abel no pensaría, bueno, Dios me va a dar esto. No, el propósito de Abel era darle a Dios lo mejor. Por eso, hermano, necesitamos que nuestra fe no esté en voy a creer para que Dios haga esto, para que Dios haga aquello. No, nuestra fe debe de estar direccionada, ¿para qué? Para que Dios sea agradado, para que Dios sea exaltado y para que yo como hija de Dios alcance día a día la plenitud y el descanso que hay en Dios. Estos pasajes de la palabra del Señor, mire que nos habla la Biblia de Enoc. Dice,
Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si hay algo que agrade a Dios, es el hombre y la mujer que le creen a Dios. En alguna ocasión estuvimos en alguna congregación allí sirviendo al Señor y nos encontramos con una situación de una hermana que ella oraba por su hijo. Su hijo era inconverso y estaba en el ejército y ella oraba por su hijo y oraba por su hijo y oraba por su hijo para que Dios lo aguardara, para que Dios obrara en su hijo. Pero resulta de que su hijo murió en una situación difícil y murió sin el Señor. Pues la reacción de esta mujer fue enojarse con Dios. Ella se enojó con Dios. Ella decía, Dios, ¿por qué no me respondió? Porque Dios no me dio lo que yo quería. Si yo tenía fe en que Dios lo iba a hacer. Hermanos, a veces mentalizamos y creemos que la fe es obligar a Dios. Pero la fe no es obligar a Dios. La fe es confiar. La fe es entregarnos en Él, reposar en Él. Esa es la fe. Porque grandes hombres de Dios hablaron y siguieron predicando y siguieron proclamando la gracia y la misericordia de Dios aún en medio de la aflicción. Entonces, ¿cuándo me doy yo cuenta de que de verdad tengo una fe en Dios? Pero no es para hacer milagros, para que yo de pronto digan, es que qué bendición, la hermana ora y entonces pasa esto. No. Es la fe que me lleva a vivir fiel a Dios en cualquier circunstancia. Es la fe que me lleva a confiar de que Dios hará algo más grande, de que Dios tiene mi vida en sus manos, de que habrá un mañana mejor. Es la fe que me lleva a saber que aún en medio de toda esta situación donde se escucha tanto en dolor, tanta angustia, unos con sus familiares enfermos, otros sin empleo, se dice de rumores, de tantas cosas, pero esa fe, alguien pudiera decir, bueno, ¿dónde está la fe de los creyentes? ¿Por qué no oran para que Dios saque todas estas situaciones, saque a todos los enfermos, hijos de Dios, de las clínicas? Eso en realidad, qué bendición ver los enfermos levantarse. Pero qué bendición ver un pueblo que aún en medio de estas situaciones seguimos proclamando la grandeza y el poder de Dios. Nuestra fe debe estar anclada, debe estar firme en Dios. Por eso, en el momento difícil es donde tú y yo nos damos cuenta cuál es la fe que de verdad tenemos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es tu fe, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Cuál es tu motivación? ¿Será que tu motivación es que Dios te dé un empleo? Claro, se necesita el empleo. ¿Será que tu motivación es que Dios te sane o que Dios obre en tu familia? Pues si no lo vas a ver, te vas a desanimar. Pero si mi motivación es Dios, si mi confianza, si mi esperanza está en Dios, gloria al Señor, entonces podremos salir en victoria, gloria al nombre de Jesús. Entonces podremos salir en triunfo, porque este camino a veces se hace difícil, este camino a veces se hace duro, gloria al Señor, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese pasaje nos muestra de que hay un caminar, de que hay una lucha, pero nos habla de que no se cansarán, no se fatigarán. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas día a día. No sabemos qué cosas vendrán,
pero necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos aferrarnos a Él, que nuestra fe, que tu confianza, fe es esa confianza, es esa certeza, es esa esperanza, gloria al Señor, de que tú tienes a alguien que sabe y que tiene el control de todo lo que tú eres. Hermano, nosotros necesitamos confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios. Y se me viene a la mente algo. Cuando uno va en un avión, a veces, las primeras veces que uno está en un avión, uno siente ese temor, pero llega el momento en que usted se tranquiliza, ¿cierto? Y usted dice, bueno, confiemos. ¿En quién? En el piloto de este avión, porque aquí ya me subí, ya no me puedo bajar, por más que grite no pueden parar porque me dio miedo y me quiero bajar. No, ya tengo que confiar en ese piloto que va allí al borde de esta nave y que está conduciendo esta nave para llevarme al lugar donde debo de llegar. Así es Dios. Ya estamos aquí. Dios no va a hacer que nosotros nos bajemos porque sí, porque a nosotros no. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Él, que Él es el piloto por excelencia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la fe es eso, es esa confianza, esa entrega, esa esperanza en Dios. La fe es esa certeza de que habrá algo mejor mañana. Como ahorita la hermana hablaba muy lindo sobre la píldora, que ella hablaba de salud emocional y todo esto, de los pensamientos, y qué lindo. Hermanos, todo eso, y nosotros los creyentes debemos de llenar nuestra mente de esa confianza en Dios, de esa esperanza, de esa fe siempre. La palabra siempre, algunos otros sinónimos es continuamente, constante, invariable. La fe no puede ser invariable. Yo hoy no puedo decir, sí, yo confío en Dios y mañana decir, no, pues Dios no me dio lo que estaba pidiendo, entonces, no, pues no sé. No, hermano, esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es continua, aún aunque no veamos la respuesta. Abraham esperó pacientemente en la promesa de Dios. Abraham esperó en la promesa de Dios y Dios le dio la promesa que él le había dado. Tardó quizás, pero se la dio. Qué bueno nosotros poder que pase el tiempo y no importa, así tú no veas tu familia en el Señor, no te desanimes. No pierdas la fe, no pierdas la confianza. Así, hermano, quizás estés pasando un momento difícil, una situación económica difícil. No pierdas la confianza. Mira que recuerda que es en este momento donde tú te das cuenta de cuál es tu fe, de cuál es tu confianza. Es en este momento, es en este. Pero si nosotros tenemos una fe fluctuante, hoy estamos confiando, mañana no, y hoy sí, mañana no. Entonces, ¿cuál es ahí el ejemplo que estoy dando a mis hijos, a mi generación que viene? ¿Cuál es? No, mi fe debe de ser siempre, así esté enferma, así esté angustiada, así no tengamos nada en cocina. Nuestra fe debe de estar siempre en Dios, pues Dios siempre ha querido alimentar esta confianza en el hombre. Y la Biblia nos habla de una cantidad de historias, como la mujer, la viuda, que se quedó sola. Y fue un hombre a cobrarle a esta mujer, a cobrarle un dinero que su esposo, que ya había muerto, le debía. Y le dijo, bueno, no tiene, entonces me llevo a tus hijos. Pero esta mujer confía y había escuchado de un varón de Dios, de Eliseo.
Y ella dice, bueno, voy a hablar con el varón de Dios. Hermanos, en esta crisis se necesitan hombres y mujeres de Dios, que como Eliseo le podamos decir a la gente, no, adelante. Y Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, solo tengo un poco de aceite. Y él le dijo, ven, consigue vasijas y llénalas del aceite. Y ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y vive con lo que te reste. Gloria al Señor. Hermano, esto para muchos, esto es una locura. ¿Cómo así? ¿Cómo así que un poquito de aceite que tengo? Voy a pagar la deuda y voy a vivir de ella. Pero la mujer le creyó a un hombre de Dios. ¿Qué estamos hablando nosotros ahora en esta crisis? ¿De qué le estamos hablando a la gente? No, mira, ponga su confianza en esto, vea, échese esto, vea, haga. No, sí, habrá muchas cosas que también son buenas y que hay que hacer, pero lo primero es la confianza en Dios. Transmitir. Eliseo transmitió a esta mujer confianza en Dios, confianza en Dios. Hermanos, fe siempre. Siempre quiere decir en todo momento, en la totalidad. Y hay una frase que se dice y que es realidad. La tierra siempre gira. Siempre, siempre. La fe en nosotros debe de ser siempre. ¿Estás angustiado? Allí está el Señor. ¿Estás enfermo? Allí está el Señor. Y sabe que yo soy una convencida y no sé, a veces pienso que soy hasta rara porque yo a veces pienso y he tenido situaciones de salud y yo siento que oran, Señor, sánala, hermana, sánala. Pero yo sé que Dios me puede sanar y lo creo y lo he visto en mi vida, he visto sanidades en mi vida, pero también sé que aunque Dios no nos sane del todo, sentir la paz de Dios y caminar día a día con cualquier situación, eso también me muestra que Dios está conmigo. Gloria al Señor. Y hermano, ¿sabe algo? Que es bueno que nosotros entendamos. Para los hombres de fe, para las mujeres de fe, los momentos difíciles no son una derrota, son una gran bendición. Porque en esos momentos difíciles, usted, el hombre y la mujer de fe, aunque no vea la respuesta, pero se siente en unas manos grandes, se siente en las manos más grandes que son las manos de Dios, se siente, descansa, reposa, como que allí como ese niño que llega llorando y se acerca a su madre o a su padre, y él suspira. Eso le pasa al hombre y a la mujer de fe. Así no vean la respuesta. Descansamos, reposamos, disfrutamos la presencia de Dios. Fe siempre. Y recuerda, la fe no obliga a Dios a hacer lo que Él no quiere, porque Dios siempre, siempre sabrá qué es lo mejor para ti y para mí. Gloria al nombre del Señor. Recuerda, hermano, este verso. Gloria al Señor. Y lo voy a leer nuevamente para terminar en la traducción lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe. Gloria al Señor. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuándo? Mañana, no sabemos. Pasado mañana, no sabemos. ¿Nos va a tocar verlo? No sabemos. No cuestionemos a Dios, simplemente vivamos creyéndole a Dios, simplemente confiemos y arrojémonos en sus brazos, que Él tiene cuidado. Dios no te va a dar algo que tú no puedas llevar. Tranquilo. Tranquila, hermana. Dios no te va a dar algo que tú no puedas con Él. Simplemente cree.
descansa, como, vuelvo y repito ese ejemplo, como ese niño que descansa en los brazos de su padre y de su madre, confiado, tranquilo. Vamos a orar en esta mañana y qué bueno decirle al Señor que alimente nuestra fe. Podamos ser hombres y mujeres de fe, grandes hombres y mujeres de fe en el tiempo atrás cuando los perseguían, ellos seguían predicando, seguían gozosos, a pesar de que eran perseguidos y quizás algunos torturados, pero seguían allí. Qué bueno, fe siempre. Fe siempre, fe siempre. Métete en tu mente cuando estés pasando un momento difícil y no veas la respuesta. Recuerda, fe siempre. Confianza en Dios siempre. Confianza en Dios siempre.